traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es viernes 23 de octubre del 2020. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a ustedes realmente, nuestros oyentes, que son nuestra base fundamental para estos programas. Y bueno, presentamos a Angélica Olivares con su segmento Sembrando Palabras de Vida, y esto lo patrocina el grupo Cúspide. Así es que, Angélica, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Gracias, pues muy bien, muy agradecida con Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de reunirnos, de considerar este tiempo para analizar una palabra que al aplicarla en nuestra vida siempre trae bienestar. Y bueno, en esta ocasión recibe a nombre de Cúspide, en donde quiera que te encuentres, un saludo. Y este saludo es gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente lo que hoy vamos a tocar es acerca de desear salud. A través del tiempo, esta palabra se va un poquito como desgastando o no cobra el sentido por el cual lo expresamos. Pero el día de hoy vamos a analizar cómo a través de un saludo nosotros estamos expresando cariño, estamos expresando respeto, estamos expresando ese deseo de nosotros al tener contacto con una persona. Algunos de los sinónimos de saludar significa felicitar, también significa reverencia o inclusive cumplidos. Entonces, desear salud, el poder saludar, el poder desear esa salud, el poder desear salvación y también poder desear integridad en las personas. Esa palabra tan sencilla que hoy en día a través de algunas expresiones como palabras, como gestos, todo esto implica. Y qué interesante porque pues cuando nosotros tenemos ese encuentro con una persona, estamos comunicando una palabra, estamos expresando gestos también o inclusive las expresiones como comentaba. Algunas expresiones de prosperidad, por ejemplo, cuando decimos buenos días, buenas tardes, decimos hola o decimos qué tal, o también algunos de los saludos como es nos vemos, hasta pronto, adiós, algunas, y obviamente hay algunas otras expresiones. Este tipo de saludos a los cuales nosotros como seres humanos expresamos, son por el uso o costumbres, dependiendo de la salud, de la cultura, del país, de la profesión también pudiera ser, en el que se establecen inclusive reglas. Por ejemplo, ¿consideras tú que es obligatorio el saludar? ¿Qué opinas? ¿Será obligatorio? Bueno, pues en algunos, por ejemplo, en la milicia, el no saludar puede tener o traer sanciones a quienes no emiten un saludo. Y las expresiones en las que hoy conocemos, pues pueden ser a través de un beso en la mejilla. Hay algunos países en donde utilizan inclusive 2 besos, ¿verdad? Uno en cada mejilla. Inclusive hay países en los que se pueden llegar hasta besar en la boca. Pues todo depende de las costumbres o del país en donde nos encontremos. Pudiera ser que si nosotros llegáramos a algún lugar en donde la expresión de saludo puede hacer inclinar la cabeza y con eso estamos emitiendo un respeto, pero nosotros, tal vez por el conocimiento que tenemos de emitir un saludo, queramos acercarnos a besar la mejilla, puede ser una falta de respeto. Pero vamos a ver que también algunas otras expresiones es, por ejemplo, apretar las manos, ¿verdad?
apretar el cruzar nuestras manos y apretarlas. Es una manifestación o expresión de un saludo. Decir que estés bien, estoy contento de verte, doy gracias a Dios por tu vida. Estas expresiones pueden manifestar muchísimas expresiones que queremos dar a conocer con la persona con la que nos estamos encontrando. O por ejemplo, hoy en día también el que golpean los puños, ¿verdad? Ahora ya los jóvenes creo que este es un saludo muy moderno en el que solamente con cruzar o golpear los puños se están saludando. La mano también, cuando agitamos la mano de manera extendida, es una expresión que estamos saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy, me da gusto verte, ¿verdad? Todo es, cualquier movimiento pudiéramos estar manifestando estos deseos. Inclinar la cabeza. Inclusive hay países en donde no solamente es la cabeza, sino la mitad del dorso, como señal de respeto, de afecto, de cariño con quien nos estamos presentando. No se diga, por ejemplo, algunas consideraciones. En algunos países hay un saludo exclusivo para la bandera. Acá en México también tenemos un saludo para cuando la bandera, hacemos un evento en donde está presente la bandera, bueno, pues hacemos un saludo. Y lo vemos también en algunos eventos a nivel mundial cuando, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿verdad? O cuando hay algún campeonato en donde los países, participan varios países y los ganadores siempre en señal de su nacionalidad, de su respeto, se entonan los himnos dependiendo de cada país o de acuerdo al que haya tenido el primer premio, el segundo y el tercero, son los himnos que se cantan. Y hoy en día, cuando nosotros vamos por la calle, es muy difícil que podamos encontrar un saludo a menos de que conozcamos a la persona, a menos que tengamos algún antecedente de esa persona. Puede ser algún vecino que pues quizá no lo conocemos, pero lo hemos visto o que vive por nuestra sección de casas y lo podamos saludar. O tal vez en el trabajo, si nuestro lugar de trabajo sea un edificio, sabemos que hay alguna persona en otro piso porque lo hemos visto cuando ingresamos a la empresa o porque no lo encontramos en el elevador. O cuando acudimos quizá a algún lugar y nos encontramos a alguien en el elevador, a la hora de ingresar, saludamos. Aunque esto no siempre nos lo encontramos. Sin embargo, el poder emitir un saludo es una cosa muy, muy hermosa. Hay algunas personas que inclusive, en mi caso, recuerdo que mi padre pues él nació en una población con muy escasos recursos. Una población donde era un campo y no había tanta aglomeración de personas, pero sin embargo, cuando uno se encontraba a la persona, aun cuando no la conociera, la costumbre de ese lugar era saludar a las personas. Y bueno, pues yo siendo que nací en una ciudad y que no teníamos esa costumbre a menos de que conociéramos a la persona, pues era como una parte de educación el saludarlos. Y cuando yo acudí a ese lugar, pues la gente me saludaba y me sorprendía a mí el que la gente me saludara, porque lo primero que venía a mi pensamiento decía, pues si no lo conozco, ¿por qué me saluda? Pues porque no encontraba o no tenía yo el fundamento o el significado de lo que era saludar. Con el paso del tiempo, cada vez que yo iba a ese lugar, pues saludaba a las personas,
porque si no, la cultura de ese lugar era como una falta de respeto, que al encontrarme con una persona y no saludarla, la persona era una ofensa. Entonces, ¿qué tan importante es el saludo? No solamente en el lugar donde nos encontramos, sino también qué es lo que estamos nosotros transmitiendo hacia esa persona. Bueno, eh, mm, no solamente estamos manifestando un impulso natural. Cuando vemos a alguien conocido, inmediatamente emitimos una sonrisa o levantamos nuestra mano, ¿verdad? O algún gesto que puede expresar que nos da gusto verlo, ¿verdad? No necesariamente tenemos que decir esa palabra, con un gesto podemos expresar ese sentimiento y sobre todo cuando es muy natural, no fingido. Entonces, este gesto de cortesía al saludo, en el que estamos expresando cariño, respeto, consideración, son también valores en nuestra vida, en nuestra cultura. La palabra salud viene o se origina, se puede decir también que es ave o salve. Estas palabras en nuestra cultura latina generalmente no las utilizamos, pero en el Oriente sí podemos escuchar estas palabras o estas expresiones que significan ten salud. Es un reconocimiento del valor, de la firmeza, del vigor hacia la persona. Entonces, ¿qué función tiene el saludo en nuestro día a día? Bueno, pues la función es desearte salud. Desear salud a otra persona. Presentar nuestros respetos. Eso es cuando nosotros estamos dando un saludo. Esa es la función de ese saludo. ¿Verdad que sí es necesario sembrar esta palabra en nuestra vida? El saludo es emitir esos gestos de nuestro cariño, no solamente a quienes conocemos, sino también a quien no conocemos. Recientemente he hecho una actividad todos los días, el salir de casa por un lapso de tiempo y he observado que somos muy indiferentes ante la presencia de una persona y sobre todo cuando no la conocemos. Inclusive a veces cuando en una acera o en una calle solamente puede haber pocas personas, es increíble cómo ni siquiera volteemos o levantemos nuestro rostro o dirijamos nuestra mirada hacia esa persona. Cómo este cultivo de esta palabra en nuestros días se ha ido no solamente desgastando, sino también se ha ido perdiendo. Claro, cuando acudimos a un lugar en donde hay muchísimas personas, pues no podemos tal vez hacer saludarlos a todos, pero por lo menos sí a las personas que se nos van acercando. Ese contacto no solamente físico, sino ese contacto a través de los ojos, pueda llevar a una persona a que podamos sacarle una sonrisa, que podamos también contagiarlo de ese saludo. Y bueno, también, por ejemplo, cuando vamos en el transporte público, pues no podemos decir a todos. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen, siempre y cuando pues ese espacio sea pequeño, ¿verdad? Porque si es muy grande, pues, si es un auditorio, por ejemplo, o si es tal vez un vagón del tren en donde hay muchísimas personas, puede haber más de 20 o 50 personas, pues no vamos a estar saludando a todos a lo mejor de mano o de manera muy particular, pero sí con los que estamos más cerca, ¿verdad? Con el que con el que compartimos el asiento, tal vez en el transporte público, puede ser en el avión, puede ser inclusive asistiendo a algún evento, esperando una cita médica, esperando ser atendido tal vez por un, por un abogado, por alguna situación, podamos estar en la sala de espera y saludar a los que tenemos muy cerca. Eso ya pareciera que es algo extraordinario en las personas, hasta nos sorprende, nos admiramos, porque
Cuando alguien llega y saluda, hasta se nos hace como si fuera un extraterrestre o alguien fuera de este mundo. Por eso es tan necesario que tengamos nosotros o consideremos un saludo todos los días. Hoy en día, a través de los chats, inclusive, podemos tener algún chat y alguien nos saluda, pocos contestamos, pocos decimos un hola, inclusive ahora con los emoji que podemos inclusive con la manita, ¿verdad? Eh, en alguna ocasión cuando mi papá me preguntaba, ¿por qué nos saludas? Yo decía, es que me da pena. Y decía, ¿por qué te da pena? Pues es que yo no lo conozco. Cómo a veces nuestros argumentos pueden estar fuera de lugar, ¿verdad? O puede ser que por alguna mala experiencia nos vaya cerrando esa posibilidad de poder saludar. Nuestros argumentos puedan ser que es que yo lo saludo y no me contesta. Pero eso no sea un significado con peso o con un argumento sólido para que nosotros dejemos de saludar. La modernidad nos distancia de esos saludos, de ese contacto que podemos tener con las personas que nos vamos encontrando. Encontré, haciendo preparando este tema, encontré que en la antigüedad hubo un saludo muy bello, el cual quiero comentarte, porque este saludo era un saludo de paz. Así se le denominaba. Lamentablemente, le dieron un muy mal uso y, bueno, hoy en día no se manifiesta, pero en su momento cuando lo expresaban, la persona alzaba la mano derecha, haciendo, bueno, levantaba la mano derecha saludando hacia la persona con la palma abierta. Y esto lo que representaba o lo que significaba es que eh, el que saludaba representaba que estaba saludando a un amigo y que esa persona era pacífica y que nunca sería un enemigo. Eh, que no habría en él un puño agresor o amenazante y tampoco traería un arma oculta en su diestra. Esa era una expresión de un saludo de paz, en donde la persona cuando pues alzaba su mano y su palma la abría, saludando con quien se estaba encontrando, eso representaba. Representaba que era un amigo, que era pacífico, que no era enemigo y que no traía un arma oculta. Hoy el saludo que nosotros expresamos, pues puede ser tal vez corto con un hola, con un que estés bien. El saludo también puede ser en el momento que nos encontramos con una persona o puede ser también cuando nos estamos despidiendo, ¿verdad? Decimos hasta pronto, que estés muy bien. Las formas son diferentes, como mencionaba, también dependiendo del lugar, de la cultura o del país. Hemos visto en algunas, pues no sé, eventos, en algunas películas, en algunos documentales, cómo también en muchos países se expresan un saludo. Por ejemplo, hacia los reyes, pues había un protocolo en el cual tenía que haber cierta distancia y hasta el momento en que el rey les diera alguna señal, entonces la otra persona podía acercarse o darle un saludo. Hoy en día somos más modernos, hoy en día somos, pues tal vez, inclusive, como decía yo, ahora ya con la parte de golpear los puños, estamos saludando. Creo que esto se ve más en las universidades o con los amigos o como les llaman con los brothers, ¿no? Así como que con el cuate tenemos ciertas, hacia quién dirigirnos de alguna manera, ¿verdad?
No lo vamos a hacer con quien tenemos mucha confianza o con quien pues tenemos más acercamiento. ¿Por qué? Porque hay ciertos saludos que tenemos hacia personas, tal vez en nuestro trabajo, hacia nuestro jefe inmediato, o sea, hacia el director de la empresa, o cuando acudimos a algún lugar, bueno, pues con una sonrisa, con eso ya estamos emitiendo ese desearle el salud, tenga salud o que tengas ese bienestar, ¿verdad? Em, hoy, inclusive en nuestra familia, cuando estamos en casa, difícilmente saludamos, difícilmente expresamos tal vez un beso o tal vez un buenos días. Nos levantamos y aunque tengamos ese contacto con la persona, muchas veces vamos perdiendo ese desear bien, desear esa salud, desear ese bienestar, desear como nos iniciaba yo, que a través de la palabra de Dios nos dice Pablo cuando se dirigía a las iglesias, emitía este saludo: gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a quienes se estaba Él dirigiendo. Esta palabra de saludo, recordemos que no es simplemente un hábito o una costumbre, implica mucho más, implica esas expresiones de agradecimiento, de cortesía, de respeto, de inclusive un cumplido o de felicitaciones también. Felicitar por el bienestar, felicitar por, por la vida, felicitar por la alegría que hay en el corazón de las personas, tantas y tantas y tantas innumerables maneras de expresar un saludo, emitiendo ese buen deseo hacia con quienes nos encontramos. Y no necesariamente si lo conocemos o no, sino que sea parte de ese cultivo que habíamos comentado, de ese sembrar en nuestros corazones un saludo hacia las personas, que como comentábamos, es algo que se va perdiendo y sobre todo en las nuevas generaciones, argumentando, pues si no lo conozco, ¿cómo lo voy a saludar? Sin saber que ese saludo puede atraer una bendición, un buen decir, un bien decir hacia la persona con la que nos encontramos. Obviamente, cuando tenemos algún malestar, no queremos saludar a nadie porque nosotros nos sentimos mal o porque la persona con la que nos encontramos tal vez no sea de nuestro agrado. Pues precisamente es ir sembrando ese bienestar en las personas, ese buenos deseos, no solamente a quienes conocemos, sino también a quienes no conocemos. Generar una cultura también genera un buen ambiente, genera esa armonía, como esa muy buena melodía cuando nos encontramos en algún sitio y hasta nos hace sentir bien. Es decir, esa buena armonía, esa buena melodía que podemos escuchar, hasta despierta en nosotros el empezarnos a mover. Todos los bebés, si no es que la mayoría, cuando escuchan una melodía, hasta mueven su cuerpecito, como emitiendo esa alegría, ¿verdad? Pues un saludo también puede ser esa armonía que estemos cultivando en el lugar en donde nos encontremos, hacia las personas que nos dirigimos y no solamente llegar y pues ya estoy aquí. Eso a veces nos puede ocurrir porque nuestros pensamientos o nos estamos concentrando en pensamiento, en otros pensamientos que nos quitan la bendición de poder bendecir a las personas, de poder inclusive hacer un milagro. Cuando una persona no está acostumbrada a sonreír, decimos, no, bueno, ni contándole un chiste, pues un saludo, un buen deseo puede traer esa transformación en las personas que están cerca de nosotros. No hay casualidad con las personas que nos encontramos.
podamos ser nosotros esa dinamita para poder sacar de esa persona una sonrisa o tan solo un encuentro de una mirada. Nos hemos encontrado cuando vamos en algún lugar, cuántas y cuántas personas por sus expresiones puedan ex- eh, demostrar una tristeza o demostrar una preocupación. ¿Verdad que sí? Encontramos en nuestro camino, en nuestro diario vivir, personas que con sus gestos están expresando una preocupación, una angustia, y con un saludo podemos transformar ese rostro. Porque cuando sale de todo nuestro corazón, puede llegar al corazón de la otra persona. Ese saludo, esos buenos deseos puedan llegar hasta ese centro, hacia ese núcleo. No hacerlo como como un, como una expresión sin el efecto que queremos nosotros llegar, sin hacerlo como una rutina, sino hacerlo con verdaderamente ese calor de vida, hacerlo con ese verdaderamente gusto. Cuando nosotros vemos a alguien con ese gran gusto, bueno, pues hasta casi nos lanzamos, lo abrazamos, lo besamos, ¿verdad? Como expresión de te extrañé, me da gusto verte, qué bueno que estás aquí. Y lo hacemos a través de esos gestos o expresiones, adicional a palabras también, ¿verdad? Eh, bueno, pues deseamos que este desear salud sea también parte de nuestro diario vivir. Y si no estamos cultivando ese saludo, pues que lo cultivemos, que sembremos esos deseos hacia las personas con las que estamos. No solamente cuando las vemos, también cuando las pensamos. De repente puede llegar a nuestro pensamiento o a nuestra memoria alguna persona que no hemos visto últimamente o que de repente llega a nuestra mente como si apareciera de momento con un buen pensamiento, con ese deseo de que esté bien, ya lo estamos saludando a la distancia. Así es que a nombre de Cúspide, te deseamos esa salud y muy en especial la salud de gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que tu vida sea bendecida cada día con esa salud, con ese bienestar, con esos cumplidos que hay en tu persona, con esas felicitaciones que necesita nuestra alma, en donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestro carácter. Todo nuestro ser lo recibe. No solamente nuestro cuerpo, también nuestra alma y evidentemente el valor en nuestro espíritu. Deseo que tengas también un excelente fin de semana. Recuerda que tienes un lugar muy especial en este programa Sembrando Palabras de Vida. Te esperamos el próximo lunes. Recuerda que tenemos una cita de 9 a 9:30. Dios te bendiga.